de los 100 pesos que le intercambié con María, ustedes vieron que el resultado daba 0. Pero si yo le pidiera 100 pesos a cada uno de ustedes y después a uno le devolviera 120 y al otro 80, sería igual que si a uno le pidiera 100 y al otro 150, y a uno le devolviera 100 y al otro también le devolviera 100. El que puso 100 y recibe 80, o puso 150 y recibe 100, se queja. ¿Por qué? Porque este sistema genera una redistribución del ingreso de arriba a abajo. Lo que nosotros, ¿por qué se empobreció la Argentina? Eso que yo les decía en el 70 a la actualidad. Porque el dinero fluyó de abajo para arriba, nada más. Por eso, nosotros lo que hacemos es hacer fluir el dinero de arriba para abajo. Los que están arriba tienen que poner más, pero no hay más gasto público. No hay más gasto público. Lo que hay es que los de arriba van a tener que poner más y se llevan menos. Y los de abajo van a poner menos y se llevan más. No como ahora que los de abajo ponen todo y los de arriba no ponen nada. La verdad de la Argentina, si nos metiéramos en el sistema tributario, observaríamos que todos los impuestos que dicen que pagamos tantos impuestos, ¿cuántos impuestos que estamos hartos de pagar impuestos? Todos los impuestos se suman al costo del producto y se le trasladan al consumidor final. No pagan un carajo. De manera tal, claro, porque si vos lo sumás al costo, el que lo paga es el otro. Vos lo único que sos agente de retención. Lo que son agentes de retención, pero es el pueblo bajo el que paga. De manera tal que si hiciéramos una reforma tributaria de manera de impedir todo este tipo de maniobras, de ilusión, evasión, etc., hacemos una enorme transferencia de recursos de arriba a abajo. Pero además, hacemos una transferencia de recursos de los centros a las periferias, a todas las periferias. Y esto también es muy importante entenderlo. Porque imagínense por un instante que 5 familias jóvenes van a crear un pueblo, como hicieron los norteamericanos en su tiempo. Fíjense que a donde van ya están produciendo mercado. ¿Por qué? Porque si son 30 personas, ya son 30 por 25.000. Ya de movida, sin hacer nada, ya al lugar donde fueron, ya se genera mercado. Y ya esa zona empieza a crecer. Y además, como el dinero rinde más, cuanto más te alejas del obelisco, porque cerca del obelisco sale todo más caro y más lejos sale más barato, también generas una suerte de redistribución muy, pero muy interesante. Entonces, Mario, sí. Es cierto entonces que la Argentina es líder, está en el ranking mundial de evasión fiscal y de contrabando. Y sí, no hay ninguna duda. Es absolutamente imposible que vos encuentres otra sociedad en la cual los puertos pertenezcan a privados, accedan camiones privados, se vayan en barcos privados y el Estado esté ausente de una operatoria. Los puertos, para hacer una analogía, son las puertas, ¿no? Uno cuando se va a dormir cierra la puerta de calle. Es más, durante el día también cierra la puerta de calle. Solo este país deja las puertas abiertas para que entren y le afanen todo. Lógicamente con el beneplácito de una dirigencia política que no ha respondido a la exigencia de defender el interés nacional y sigue defendiendo el interés de esos parásitos que se están comiendo permanentemente el dinero de los argentinos, la riqueza de los argentinos, la inversión de los argentinos. Inversiones. Ayer los compañeros de Social 21 presentaron 2 proyectos, uno de transporte por agua con reserva de carga y el otro un fondo para el desarrollo de la industria naval argentina, que son, es decir, que se autofinancia el proyecto, ¿no? Pero que si vos evitaras la evasión en un porcentaje siquiera, se podrían financiar desde el Tesoro Público sin ningún tipo de inconveniente. Pero ese dinero lamentablemente se fuga, es robado, nuestro pueblo es robado, saqueado, y esto es importante que lo digamos.
Es muy importante que lo digamos. Entonces, hasta aquí nos hemos planteado el ingreso básico universal. Yo les decía, por un lado, al principio les dije, hay 100 puntos para hacer un proyecto de país. Lo dije al comienzo. Este es un punto que para mí es el más importante porque es el cimiento, es el fundamento sobre el cual se va a sostener la sociedad futura. Ahora, nosotros, el campo del pueblo, puede irrumpir por otro lado. Esto no lo sabemos. Nosotros hicimos hincapié en este tema como quien intenta poner el pie en la puerta para entrar. Pero teníamos el problema que chocábamos con una enorme cantidad de prejuicios. Ahora voy a ir a otro de esos prejuicios. Y con esos prejuicios, la adhesión a un ingreso básico universal, renta, etcétera, era del 2%. Así que lidiábamos contra el 98%, pero en la convicción de que esto se iba a ir abriendo. Después, personalmente, fui descubriendo, por ejemplo, a Nahum Klicksberg, que Nahum es un defensor y es un estudioso, que sabe más que yo, y tiene otra propuesta, porque dije al principio, esta es una propuesta que nosotros elaboramos, pero puede haber otras propuestas, no importa, un día cuando se haga, ahora me llega una encuesta donde se plantea el tema del salario básico universal mensual. En este caso también lo voy a plantear, salario básico universal mensual para desempleados y trabajadores informales. Pero voy al resultado. Muy de acuerdo, 22%. Poco de acuerdo. Esto está planteado como salario básico universal mensual para desempleados. Quiere decir que cuando esa gente el empleo lo pierde. Quiere decir que es transitorio. Y para trabajadores informales, quiere decir que cuando logren formalidad también lo pierden. Pero de todas maneras, el hecho de que un 33% esté o muy de acuerdo o algo de acuerdo, nos está diciendo que la tendencia está cambiando. Lo que nosotros planteamos es un ingreso básico, universal, incondicional, de por vida. Es decir, desde que nacés hasta que te morís. Es un concepto mucho más abarcativo. Ahora bien, hay un par de cositas más que les quiero decir, si ustedes veo que me están bancando. Hay un par de cositas más que les quiero decir. Hay un argumento muy de mala leche que dice si la gente recibiera ese ingreso, dejaría de trabajar. Bueno, pongamos que fuera cierto. Si alguien que recibe una renta deja de trabajar, pongamos que sea cierto. Entonces vamos a proponer una ley para eliminar todas las rentas, porque las rentas van en contra del trabajo. Entonces, todos los ricos que viven de rentas no van a poder cobrar más esa renta va a un fondo público para que el rico tenga estímulo para trabajar. Todos aquellos que tienen propiedades y las alquilan y tienen una renta, también las vamos a eliminar. No, eso no me lo toque. Ajá. O sea que vos me decís que eliminemos la renta de los pobres, pero dejemos la renta de los ricos. No, eso no va, flaco. Eso es una falacia argumental. Si vamos a eliminar la renta, la eliminamos todas. Ahora, si algunos porque tienen rentas enormes, porque son dueños de 10.000 hectáreas, esos sí van a tener la renta, que van a tener una renta gigantesca, monstruosa. Esos sí tienen derecho a tener una renta. Pero el pobre no tiene derecho a tener una renta. No, pero flaco, yo aunque tengo una renta de 10.000 hectáreas, yo trabajo.
¿Y qué te hace suponer que una persona, porque tiene 25.000 pesos de renta por mes, no va a querer trabajar? ¿Qué es lo que te hace suponer? ¿Quién va a dejar de trabajar? ¿Quién no va a querer trabajar? Eso es ser un hijo de puta. Porque vos decís, no, yo que tengo una renta de $50.000 por mes, yo laburo. Y el otro porque va a tener 25.000 pesos, con lo cual lo único que va a tener cubierto es lo básico. Porque pensemos que estamos hablando de un ingreso básico, universal. Entonces, fíjense que son unos canallas. Como es un canalla, Martín Tetaz, un canallita, porque no es muy grande, es un canallita. Canalla sería López Murphy, que sí es un tipo muy alto. El tipo ahora está planteando poner, porque el tipo dice, se han ido muy alto las expensas en las casas, departamentos, ¿no? Y dentro de los gastos está el del portero. Y el portero participa en una paritaria donde el factor dominante son los porteros en detrimento de los propietarios. Entonces dice, ¿cuánto gana un portero? Un portero gana 128.000 pesos. Pero además, el tipo tiene un departamento y los servicios que le cubren. Quiere decir, ¿cuánto? ¿30.000 pesos más? Bueno, un poco más, 180.000 pesos. Entonces dice Tetaz que hay que ponerle un techo a eso. Qué interesante. Dice que hay que ponerle un techo al ingreso de 180.000 pesos de un portero, que lo podríamos transformar en dólares y estaríamos hablando de $600. Pero no hay que ponerle un techo a los ingresos de los tipos que son propietarios del país. En realidad, un ingreso básico universal debería ir de la mano de un ingreso máximo. Porque no es moral. Miren, no es moral lo que hace la vicepresidenta. La vicepresidenta gana más de 100 jubilaciones mínimas. Más de 100 jubilaciones mínimas. Son más de 4 millones contra 37.000 de una jubilación mínima. Más de 4 millones. ¿No podríamos poner también un techo? ¿No te arreglás con 1,5 millones, por ejemplo, en lugar de 4? Y le damos un poquito más a los de abajo. No podemos hacer una sociedad un poquito. No estoy hablando de una revolución. Pero 4 millones de pesos tampoco son tantos. Son 14.000 dólares. Hay quienes ganan 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 dólares por mes y quieren naturalizar que esos ingresos son totalmente válidos e intocables porque es la sagrada propiedad privada cuya apropiación originaria da origen a todos los derechos del hombre, etcétera, etcétera. Todo mentira, una verborragia absurda, donde lo único que hacen es concentrar la guita con los perjuicios que esto trae. Yo les diría que este tema no lo vamos a plantear. Ya nos vamos a conformar con plantear el ingreso básico universal. Pero un déficit de dinero, o sea, una insuficiencia en la cantidad de dinero para vivir con dignidad, eso es muy malo. Y un exceso también es muy malo. Las dos cosas son muy malas. Y en la Argentina lo que hemos hecho es justamente empobrecer a millones y enriquecer a unos pocos. Enriquecer a muy, pero muy poquita gente. Así que el argumento este de que la gente perdería el estímulo por trabajar, esto se cae a pedazos. Lo que la gente podría ocurrir es que mejore su trabajo, que la gente pueda tomarse un par de meses para hacer un curso de capacitación y pueda bancar ese par de meses o un año ajustándose. Dice, no, yo prefiero pegar un salto en mi trabajo, pero necesito hacer un curso de un año
entonces lo voy a tener. Va a permitir, en fin, va a flexibilizar completamente las posibilidades de vida de las personas, con lo cual va a incrementar la libertad. Porque la libertad ocurre, existe como hecho fáctico, real, cuando vos tenés la posibilidad de elegir por más de un camino. Si la vida transitara por un solo camino, como en el caso de las hormigas lo hacen con un mandato genético. Las propias abejas se organizan muy bien, pero lo hacen con un mandato genético. No son libres. La libertad es humana, porque el humano tiene la capacidad de discernir o hasta de imaginar o de inventar distintos caminos. Ahora, si las condiciones materiales de existencia no te permiten más que elegir la supervivencia del día a día, sacrificando tu existencia sin saber cuál es tu función, cuál es tu misión, para qué carajo vivís, eso es degradar la libertad a la peor condición. De manera que el ingreso básico universal rescata absolutamente el concepto de la libertad. Pero eso lo vamos a tratar la próxima. Yo voy a cerrar con otra cosa que también es algo que, con esto cierro, quedan millones de cosas, pero lo dejamos para la próxima, si quieren que haya próxima, si no, la cerramos hoy. Que es, podríamos profundizar en alguna de las miradas, el tema del desarrollo tecnológico, en fin, podríamos profundizar el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la vivienda, que no lo hemos charlado, pero podríamos charlar un montón de cosas. Pero profundizarlas, porque las hemos tocado, aunque sea telegráficamente. Pero voy a cerrar con este último tema, que es el tema de la seguridad. ¿No? ¿Ustedes piensan que si nosotros lográramos elevar la calidad de vida de 25 millones de movidas, yo creo que elevamos la calidad de vida del 100%, pero en algunos casos porque la elevamos materialmente y en otros casos porque la elevamos espiritualmente? Porque hay gente buena que tiene un buen pasar, que no quiere vivir con otros argentinos sufriendo las angustias que tienen que sufrir, o pensando que en el Gran Buenos Aires 7 de cada 10 niños son pobres. Entonces también ellos, que no lo necesitan por ahí, también pueden vivir mejor. Pero materialmente vamos a elevar la calidad de vida de millones y millones de compatriotas. ¿Qué piensan que va a pasar con la seguridad? Va a mejorar la seguridad. Va a mejorar la seguridad porque ya lo experimentamos en la Argentina. ¿Cómo lo experimentamos? Lo experimentamos, miren, en los últimos años del gobierno de Perón, en la década del 50, había cárceles que se habían vaciado, no tenían presos. Y por ejemplo, en Dinamarca, en Holanda, que es Países Bajos, han cerrado cárceles, porque cuando vos elevás la calidad de vida de la gente, y la gente mejorás la seguridad. Les voy a dar un dato. Más o menos, un preso cuesta $1.000.000 por mes. ¿Vieron que la gente dice, no, tiene que ir preso? Sí. Tiene que ir preso. Está bien, tiene que ir preso. No, yo digo que no. Hay quienes tienen que ir preso. Claro. Bueno, ese preso te sale $1.000.000 por mes. Por toda la estructura que vos tenés funcionando las 24 horas del día. Pero además, como reza nuestra Constitución, las cárceles no son para castigo de los presos, sino son para su recuperación social. Entonces, esa persona nosotros le garantizamos, primero le hemos garantizado su derecho a la defensa, porque ha sido inocente hasta que se demostró lo contrario. Y eso tiene un costo. Hasta que se demostró lo contrario fue preso. Ahora, porque justamente se agotaron las instancias de apelación y fue a la cárcel. Y cuando va a la cárcel le seguimos garantizando sus derechos.
en lo posible, porque las cárceles en la Argentina también son parte de la vergüenza nacional, claramente, pero nosotros deberíamos darle cárceles limpias, sanas, buena alimentación, cuidado de su salud, posibilidades de educación, posibilidades de que trabaje, de que se resocialice. Todo eso sale un montón de plata. Y un preso serían, para hacer una analogía veloz, serían 40 ingresos básicos universales. Con cada preso que nos ahorramos, nosotros podemos sostener 40 ingresos básicos universales. Me parece que es mucho más lógico pensar en esa sociedad que en esta sociedad donde los ricos se encierran en barrios privados, con seguridad privada. ¿No le parece que es mucho más hermoso vivir en una sociedad abierta, donde todos nos contactamos con todos, donde todos somos iguales? Bueno, nuestro himno nacional grita libertad, 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 y en el trono a la noble igualdad. Este ingreso básico universal es un tributo a la noble igualdad, que estamos luchando por ella sin descuidar 100 aspectos más que hacen a un proyecto nacional, pero entendiendo que si no sacamos del pozo al que lo llevaron a más del 50% de los argentinos, la Argentina no saldrá adelante. Y que la Argentina salga adelante con la participación tan solo del 20% más rico y con el éxito del 20% más rico, por lo menos a los socialistas no nos interesa. Nosotros queremos que el éxito de la Argentina sea para el 100% de los argentinos y que la dignidad de nuestra nación se mida por la calidad de vida del último y más pobre de los argentinos. Y el último y más pobre de los argentinos tiene que tener un nivel de vida digno. Entonces, habremos empezado a transitar el camino a la transformación que el país necesita para el porvenir. El país necesita una transformación en todas sus áreas. Pero todos sabemos que tenemos hambre 2, 3 o 4 veces por día, y que el hambre no espera, y que el hambre es un crimen. Terminar con ese crimen es, en definitiva, parte de los objetivos del ingreso básico universal. Aquí me quedo por hoy, quedo abierto a la participación de ustedes o a cualquier pregunta que me quieran hacer, porque lógicamente en el tintero quedaron un montón de cuestiones. Bueno, dale. La persona que está jubilada sigue recibiendo su jubilación independientemente de este nuevo ingreso, ¿verdad? ¿Es así? Porque es una pregunta que va a surgir. Yo te diría que no tenemos por qué resolver todas las cuestiones de entrada, digamos. Hay que reasignar partidas. Lo único que tiene que saber el jubilado es que su ingreso se va a incrementar. No sé si se puede superponer íntegramente, pero su ingreso final va a ser, sin lugar a dudas, superior, porque lo que estamos buscando intencionadamente, así como se planificó intencionadamente el empobrecimiento del pueblo argentino, nosotros intencionadamente estamos planteando la elevación social del pueblo argentino, incluidos los jubilados, que no solo son sujetos de derechos, sino que son, en muchísimos casos, personas absolutamente activas, y en otros casos, como decían algunos españoles, son las bibliotecas vivientes que nos van quedando y que las tenemos que cuidar con enorme esmero, porque se sabe por ser diablo, pero más se sabe por viejo. Entonces, nosotros tenemos que elevar la calidad de vida de los niños. Es absurdo lo que está ocurriendo en la Argentina y que no se haga nada en esta dirección. Y tenemos que cubrir
a las mujeres. Esto libera en gran medida a las mujeres. ¿Qué hace una mujer que depende de su marido, o por lo menos hasta hace un tiempo eso era bastante frecuente? Depende de su marido, porque es el que trae los fondos, ella se ocupa de los chicos, y de pronto hay maltrato. Si no se puede separar muchas veces porque carece de ese mínimo de independencia económica con la cual, pero si se va con sus chicos, esos 3 ingresos se van de casa. Y entonces por lo menos se ampliaron sus posibilidades. Ya no tiene una dependencia absolutamente directa. Por otra parte, estamos resolviendo la tremenda injusticia milenaria de que el trabajo, yo lo digo en el libro, ¿no? Lo digo porque lo recuerdo. Mi abuela fue madre de 9 hijos, los tuvo que criar, les tuvo que hacer la comida, alguno de ellos nació con alguna dificultad y lo siguió cuidando hasta que ella murió. Eran 9 hermanos, pero el jefe era mi abuelo, que salía, hacía su trabajo y traía la plata a la casa. La pregunta es, ¿quién trabajaba más? ¿Mi abuelo o mi abuela? No, mucho más trabajaba mi abuela. Muchísimo más trabajaba mi abuela. Pero siempre dependía económicamente de mi abuelo. Porque era así la sociedad, no era un caso particular, era toda la sociedad igual. Era el machismo heredado, generaciones tras generaciones, y como el capitalismo había determinado que el único trabajo que tenía valor es el trabajo que genera plusvalía, entonces sí, si tu trabajo me genera plusvalía, tu trabajo tiene valor. Pero si no me genera plusvalía, no tiene valor. Entonces el trabajo de la mujer no tenía valor. De esta manera, el trabajo de la mujer que se queda en casa, ya las mujeres no se quedan más en casa, pero no importa, sigue siendo válido para el hombre que se queda en casa, no importa, empieza a tener un valor. Es decir, se empieza a poner en valor cosas que se descuidaron durante muchísimos años. Es un horror que cuando se dieron las jubilaciones a las mujeres, se dijera que no habían aportado, cosa que es cierta y que había que hacer un estudio. Muchas mujeres que se jubilaron, que si no quedaban desamparadas, después de haber trabajado toda una vida, y habían pagado su jubilación por el simple hecho de haber trabajado y haber consumido. Porque en el consumo pagamos los impuestos, y al pagar los impuestos estamos pagando también los fondos que el Estado debe destinar a la calidad de vida de las personas. De manera que efectivamente yo entiendo que inmediatamente la Argentina, planteado esto, tiene que también planificar su evolución económica. Pero no hacer depender el ingreso básico universal de la evolución económica. Esto es importante saberlo. Yo no me como toda la torta yo porque la torta es chica y los voy a hacer partícipes de ustedes de la torta cuando la torta sea grande. No. Si la torta es chica, igual yo tendré que comer una porción más chiquita, pero a todos nos tocará un pedacito de torta. Y el día que sea más grande, lógicamente estaremos más satisfechos, pensando que algún día será lo suficientemente grande y quizás ese día no esté tan lejos como para que digamos, hasta aquí llegamos, porque también la naturaleza nos va a pedir que no la sigamos exprimiendo y explotando y destruyendo al ritmo que lo hacemos, porque nos estamos suicidando. De manera que cuando la torta tome una dimensión determinada, es probable que digamos, muchachos, con estos ingresos que tenemos, vivimos todos muy bien. No necesitamos cambiar la ropa todo el tiempo. Menem usaba un traje por día y había días que usaba 2 trajes y no los volvía a usar nunca más. Ese derroche propio, ¿no? Lo digo como símbolo, no digo porque en los trajes de Menem se vaya a perder gran cosa porque él era pequeño, pero el asunto es que era la demostración del derroche inmoral, ¿verdad? Un traje te lo podés poner un montón de veces hasta que lo dejes de usar. Entonces se puede vivir bien, no le estamos pidiendo, se puede vivir bien de manera, con una austeridad lógica, bien razonable. Es decir, no estamos hablando de una austeridad extrema, no, para nada, pero tampoco de un derroche. En esta sociedad que se concentra el dinero, los ricos derrochan. Esta es la verdad.
bastaría ir al Tigre y ver los yates privados, ¿no? Para ver decir, puta, hay algunos que no pueden alcanzar la bicicleta y estos tienen. Bueno, ¿alguien quería decir? Sí, yo le quería decir. Jorge y después Matías. No, el número, ¿qué número manejás vos esa encuesta? No, encuesta no, ese estudio que presentaste. Entre los que ganan 300.000, o sea, clase media baja a alta, en millones de personas, ¿en cuánto estaría? Bueno, el 50% Más o menos. Seríamos 23, 24 millones de personas Que estarían, en la pobreza. Algunos, o sea, de los 47, para tener una idea, de los 47 la mitad millones de la población estaría por debajo de una línea de pobreza, algunos muy cerca de ella, que acomodándose subsisten relativamente bien, y otros acercándose a la miseria extrema de tener una chica que se muere, en fin, en condiciones. No, digo, no es el único niveles de caso. consumo En que Argentina hay. nadie se puede morir. Digo por los niveles de consumo que hay todavía en el país, que engañan un poco. Ahora, esto también tiene hay una relación, si yo pusiera una columna acá, que es la producción, voy a simplificarlo, ¿no? Lo voy a simplificar al extremo. Y acá los ingresos, ¿no? Hay una relación entre la producción y los ingresos. Si los ingresos se deterioran mucho, esta producción no sale. Entonces, esta producción tiene que tener su correlato en los ingresos. Esa es una cuestión cuantitativa. Pero hay otra cuestión cualitativa. Si los pobres dejan de comprar leche, se deja de producir leche. Y en cambio se producen cosas de más alto valor para las clases altas. Cuando yo modifico la matriz distributiva, impacto también en la composición del sistema productivo, porque empiezo a elevar los consumos de los sectores populares y obligo al mercado o a la producción a responder a esa mayor demanda de insumos, de productos, de bienes y servicios que son más propios de las necesidades de los sectores bajos de la sociedad, los sectores de bajos ingresos. Eso me parece que también es importante porque lo que nosotros vamos a lograr es no que las clases altas dejen de consumir lo que consumen. En absoluto, van a seguir consumiendo igual. Nosotros no pretendemos una situación de, como dice la vieja canción, que es un desatino, pero que no quiere decir que yo no le haya cantado muchas veces, que los pobres coman pan y los ricos... No, que los ricos sigan comiendo, no se trataría de ningún tipo de actitud vengativa, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros empezamos a fortalecer el mercado interno. Es decir, nosotros empezamos a fortalecer el mercado interno, de manera tal que si a esto lo acompañamos de un cambio en el sistema tributario, de un cambio en el sistema educativo, científico, tecnológico, con impacto productivo, o una macroeconomía para el desarrollo y no la macroeconomía que tenemos que es para la dependencia, Argentina hay 10 reformas con las cuales la Argentina se revoluciona y estalla como un país que multiplica los panes y los peces. Ahora, la primera medida desde mi punto de vista no deja de ser esta, porque es la que resuelve el problema más importante. Mati. Breve, en esta semana que pasó, bueno, en los últimos días, estuvimos en la calle con compañeros que están aquí. El primer ataque que te plantea la iniciativa es el trabajo. El primer ataque que te dice la gente es: estás en contra del trabajo, del empleo, más allá de la definición. Esa es la primera, ¿no? Como
lo había contestado antes. Y la segunda es que niegan, te hablo de la gente de a pie, ¿no? Los que te encontraron en la esquina, te niegan que dicen no hay forma de financiar, que gracias al Estado. Entonces son las dos cosas que a mí me parece lo que acá también bueno, las hemos respondido a las dos. Sí. Porque es un prejuicio. Es más, vos decís, bueno, un ingreso básico universal, ¿no? Te dicen, no es financiable. Bueno, perfecto. Pero vamos a empezar depositando $1. ¿Es financiable? Sí, pues no es nada, ¿no? Ah, sí, es financiable. Entonces el tema no es que no era financiable. El tema es otro. Es un prejuicio que no es financiable. Ahora, ¿hasta cuánto es financiable? Ahora, $1 es financiable, $2 también, 100 pesos. ¿Hasta dónde es financiable? Bueno, nosotros decimos que es financiable, a grosso modo, hasta 25.000 pesos por mes. Y que además, como les dije, como va a ser progresivo, lógicamente que esto requiere una ingeniería, pero acá digamos, el trazo grueso está dicho. Y que desestimula, quiere decir que el estímulo para trabajar es el hambre. Es lo que te están diciendo, es que el estímulo que la gente tiene que tener para trabajar es el riesgo de pasar hambre. El que dice eso es un verdadero canalla sin saberlo muchas veces, pero es un canalla. La gente trabaja porque el ser humano no puede vivir sin trabajar. Habrá casos, siempre los hay, parásitos, haraganes, pero un tipo que no se levanta a trabajar y que mira el techo desde la mañana a la noche, levantándose para ir al baño e ir a comer y volver, dormir, y al día siguiente volver a mirar el techo durante el día, no está frente a un haragán, está frente a una persona profundamente enferma. Más dinero. Entonces, puede cambiarle las zapatillas a los chicos, llevarlo con mejor ropa a la escuela, comprarle todos los útiles, arreglar la casa, mejorar su ropa. ¿Quién no quiere eso? Es impensable que la gente se va a quedar, la gente se queda, y ahora viene bien lo que vos decís, viene bien para aclarar lo que este hombre, que vamos a hablar la semana que viene, si es que hacemos la charla, Guy Standing, un inglés economista, muy buena postura, llama la trampa de la pobreza. Hacer esfuerzos por dejar de ser pobre es perder el subsidio. Cuando vos te blanquean un trabajo en el cual vas a ganar lo mismo o menos que con el ingreso que tenés o el plan social, y a vos o bien te conviene trabajar en negro o bien te conviene no trabajar directamente. Como esto es incondicional, vos podés trabajar e incluso vos podés planificar una vida en la cual tengas, por ejemplo, 6 meses de trabajo muy intenso, porque los otros 6 meses los vas a dedicar a otra cosa. Entonces, eso te va a permitir. Yo, por ejemplo, con este tema recorrí una parte del país, di charlas distintas a las de hoy, fueron otro tipo de charlas, pero una de las cosas que me comentaban era, por ejemplo, cuando en Misiones, por ejemplo, no hay gente para cosechar los limones, y los limones se terminan pudriendo y se pierden. ¿Y por qué la gente no va? ¿Porque es vaga? No, porque pierde el plan. Y una vez que cosechó los limones, esa changa la pierde, porque ya los cosechó, y no tiene ingresos. Es una locura. Lo doy como ejemplo. Nadie va a tener un nivel de vida bueno cosechando limones, es indudable. Pero puede ser una tarea, que si la suma al ingreso, lo ubica bien por arriba de la pobreza. Entonces, yo creo que cuando el pueblo entienda los beneficios que existen con este tema en torno a una sociedad increíblemente desigual
que impusieron primero a sangre y fuego y después a través de la traición de la dirigencia política, así empobrecieron a nuestro pueblo, ¿no? Ustedes recuerden que Macri vino con la consigna pobreza cero y llevó, números redondos, del 30 al 40%. Quiere decir que creó 4,5 millones de nuevos pobres, que no eran pobres y los llevó a la pobreza. Y fíjense que ya en el siglo XXI, virtualmente, la pobreza alguna vez bajó de 30 puntos, pero ni siquiera en los mejores momentos bajó de 25 puntos. Quiere decir que hay una pobreza estructural que en el mejor momento, cuando no pagábamos la deuda, cuando tenías un superávit fiscal y superávit en la balanza comercial, cuando el precio de los commodities se había ido a las nubes y los ingresos del Estado rebosaban por todos lados, ahí estábamos en un 25, 27, 30% de pobres. Es decir, que la pobreza se ha transformado en un problema estructural. Y cuando un problema es estructural, se lo resuelve, me gusta el ejemplo, algunos ya lo habrán escuchado, cuando el joven Alejandro Magno, que se iba para el Asia, iba haciendo conquistas, en un momento unos sabios lo pusieron frente a un nudo que nadie había podido desatar, y creyeron que al ponerlo frente a ese intríngulis, lógicamente iba a decaer la autoestima de Alejandro, porque ese nudo no lo iba a poder desatar. Pero cuando Alejandro percibió que ese nudo no se podía desatar, tomó la espada, le pegó el golpe y cortó el nudo. En la Argentina va a haber que agarrar la espada y cortar varios nudos. Uno de esos nudos es el de la matriz distributiva, que es lo que estamos hablando hoy. Ese es uno de los nudos. Porque de lo contrario, por mecanismos naturales de mercado, esto no se resuelve nunca más. Al contrario, por mecanismos naturales de mercado, hay una burguesía a la que le interesa mucho más producir para el mercado externo que producir para el mercado interno. Cuanto menos se consuma acá, mejor, porque le quedan mayores saldos exportables. Y además obtiene mano de obra más barata, porque todo el mundo se pelea por un puesto de laburo. Ese es el país de una parte de la burguesía nativa. Bueno, nosotros no queremos ese país. Por eso ahí hay que cortarlo como un nudo gordiano, y ese es uno de los nudos gordianos. Viene en relación a lo que decía Mati. Pienso, ¿no? ¿Cómo nos han acostumbrado a la mediocridad? Que creemos que un ingreso básico que garantiza la subsistencia se puede contraponer con el trabajo, ¿no? Y ahí pienso que, claro, nosotros tenemos la idea de que el trabajo es un mecanismo para subsistir, y eso es muy pobre también. Es un pensamiento muy pobre y se recontra naturalizó. Y qué bueno pensar en que la subsistencia debiera ser un derecho humano inalienable y que el trabajo no sea un mecanismo de supervivencia, sino que sea un mecanismo del desarrollo humano. Y bueno, por supuesto que es pensar en otra Argentina, no pensando en estas condiciones paupérrimas en las que estamos, pero qué bueno sería que el trabajo sea eso, ¿no? Sea un modo de poder desarrollarnos en toda nuestra potencialidad, ¿no? Que hoy está recontra deprimida, y que cómo eso elevaría espiritual y culturalmente a toda la nación, ¿no? A todo el pueblo. Entonces ahí yo creo que es una medida que va, digamos, en paralelo o acompañada a una mejor calidad o a un concepto superior del trabajo. Y bueno, y con esto que planteabas al final, bueno, me lo reafirma, porque claro, va a aumentar la demanda, por lo tanto tiene que ir una política de producción, de aumento de la producción
nacional que resuelva esa demanda. Por lo tanto, no creo que sea una contraposición, según lo dice el sentido común construido por los medios, para nada, no se contrapone con el trabajo en absoluto, al contrario, lo potencia y me parece que es muy bueno y me llevo un montón de cosas que anoté que me sirven para entender un poco más, porque me parece que filosóficamente es revolucionario, es muy potente. Es algo que no está en nuestro imaginario, por eso nos cuesta de primera mano comprenderlo, pero con un poco de esfuerzo yo creo que es realmente muy bueno y bueno, lo quiero agradecer porque me esclareció un montón y bueno, también me interesa conocer un poco más, así que gracias. Pero cuando digo filosófica no estoy diciendo abstracta, porque tendría connotaciones absolutamente concretas. Pero les digo el núcleo y creo que hay que suspenderla. El núcleo, las postergamos. El núcleo es si existe o no la herencia difusa, porque de existir la herencia difusa, cosa que es irrebatible, lo vamos a charlar, cuando lo resolvamos lo vamos a charlar, cosa que es irrebatible, vamos a demostrar que se le ha robado al pueblo la herencia. Es decir, que la Argentina tiene con sus desheredados, antiguamente se llamaban los pobres desheredados, eran los que no tenían ninguna herencia, tiene una deuda interna. Si la Argentina asume que esto existe y que existe esa deuda interna, hay que pagar esa deuda. Y esa deuda es infinitamente más voluminosa que la externa, y mucho más legítima que la externa. Pero quiero decir que este concepto de herencia difusa, que yo no había encontrado, pero quizás lo haya robado yo sin darme cuenta, hoy lo toma el Papa Francisco, casi en términos idénticos, y hay otros intelectuales que estoy observando que toman este concepto de herencia, es decir, que nosotros no vivimos solo del trabajo presente, vivimos de todo el trabajo de todas las generaciones que nos han antecedido. Y nosotros nos creemos que somos los creadores, y algo creamos, efectivamente, pero cuando decimos esta idea es mía, seguramente la hemos robado, porque a veces nosotros no hemos inventado ni una letra, ni la coma hemos inventado. Es decir, que tenemos una herencia gigantesca de la cual no rendimos cuenta y que tiene una enorme cantidad de connotaciones. Sí podemos demostrar que existe y que no se ha cumplido el mandato que de esto deviene, que efectivamente revolucionaría, claramente lo está tomando el Papa, y mucha gente, revolucionaría el concepto que tenemos sobre la sociedad y sobre el futuro de la sociedad. Pero esto es más, lo dejamos no el para el sábado que viene, sino un poco más adelante.